Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a iniciar nuestra clase de filosofía del lenguaje. Hemos visto la dificultad del tobogán, la paradoja del Sorites y hemos evaluado el argumento, si es que es válido o no válido y qué consecuencias se siguen de ahí. Presenté la semana pasada dificultades al discontinuismo, al maximalismo. Y como conclusión de ese par de discusiones, creo que puedo añadir lo siguiente, ¿no? A ver. Según el maximalismo, no hay ejemplificaciones imperfectas de una propiedad. Recuerden, en el caso de la dificultad del tobogán, B está cerca de A, C está cerca de B. Y podríamos decir, ambas premisas son verdaderas por la misma razón, que si pensamos en los puntos de una línea, A es el punto contiguo a B, o si quieren al revés, bueno, la relación de estar cerca es simétrica, B está cerca de A, C está cerca de B, por la misma razón de que C es el punto contiguo a B, pero a partir de esas dos premisas no se sigue la conclusión de que C esté cerca de A, lo cual quiere decir que caemos en el maximalismo. Para que un objeto tenga una propiedad, tiene que ejemplificarla totalmente. ¿Sí? Para que algo esté cerca de A, tiene que estar tan cerca que ya, más que eso, ya nada puede estar más cerca de A. Por lo tanto, no hay grados, no hay comparaciones, no hay citaciones intermedias, solamente los extremos. Pero les decía que esa posición maximalista es demasiado exigente. Creo que, aunque no hice el sondeo de opinión, pero podemos hacerlo en este momento, creo que asumo que nadie de ustedes estará de acuerdo con que para que podamos con justicia, con propiedad, de modo adecuado, según los criterios usuales de aplicación de la palabra, para que un estudiante sea aplicado, estudioso, no necesita ser aquel que tiene 100 sobre 100. De modo que quien tiene 99 sobre 100 no es aplicado. En absoluto, se entiende, ¿sí? A ver, por favor, confírmenme, ¿alguien de ustedes, y están aquí 17 estudiantes presentes? A ver, parece que perdí a un estudiante eh, después de tomar lista. ¿Quién cree que es un estudiante, a ver, el responsable, serio, lo que decimos aplicado, ¿sí? Estudioso, es solo aquel que tiene 100 sobre 100? Manifiéstese, por favor. ¿Alguien de ustedes? Ahora, parece que no. ¿Alguien duda? O sea, una cosa es el estar a favor, otra cosa es rechazar, y una tercera es, tal vez, ni estar a favor ni tampoco rechazar, sino estar indeciso. ¿Alguien está indeciso? Tampoco. Entonces, eso quiere decir que ninguno de ustedes es maximalista, ¿sí? Bien, entonces, si es que el maximalismo es falso, tendríamos que admitir los grados. Y esa es la primera consecuencia que quisiera sacar de la discusión de la dificultad del tobogán y de la paradoja del Sorites, ¿sí?
Bien, y de igual manera, veíamos que en la paradoja del Sorites, nosotros, basándonos en la caracterización de lo que es la serie sorítica, decíamos que dos miembros contiguos o tienen uno de los opuestos o ninguno de ellos lo tiene. Esa es la similaridad. También veíamos el principio, a ver, de continuidad, lo cual significa que no puede ser que de dos miembros contiguos el primero tenga una propiedad mientras que el segundo no lo tenga. ¿Sí? Y, a ver, ese principio de continuidad era simplemente una manera alternativa de expresar el principio de preservación, que estaba simbolizado por medio del condicional, de una pareja de miembros contiguos de la serie sorítica, si el primero tiene la propiedad, también el segundo. ¿Sí? Ahora, simplemente, si nosotros aplicamos la definición del condicional, entonces, y bueno, hacemos transformaciones lógicas del principio de preservación, pasamos al de continuidad. Y en el fondo expresan lo mismo. Y finalmente apelaba a la justicia, que propiamente no es un principio lógico, sino más bien normativo, que nos dice que los casos similares deben tratarse similarmente. De modo que si a simple vista, piensen ustedes en esa secuencia de 255 láminas que pasan del verde claro al azul, si yo les muestro la lámina 1 y la 2, no podemos distinguir absolutamente ninguna diferencia, ni siquiera entre la 1 y la 5 o entre la 1 y la 10. Entonces, pero estamos hablando de elementos contiguos, la 1 y la 2 con la 3 con la 4. O sea, obviamente hay una diferencia, pero que escapa a nuestra capacidad de percepción. Es decir, es humanamente imperceptible. ¿Sí? Recuerden cómo se define una serie sorítica. Hay una casi total similitud con una mínima distinción, pero no captable por los sentidos. Si es que así se construyen los miembros contiguos de una serie sorítica, entonces, y ahí se genera el problema. ¿Cómo explicamos que de un opuesto transitamos al otro? Tenemos que explicar eso. ¿Sí? Según la lógica clásica, hay una ruptura. Eso quiere decir que el principio de preservación, el de continuidad, el de similitud o similaridad son falsos y, por lo tanto, la lógica clásica incurre en una violación del principio de justicia. Dos casos que humanamente son imperceptibles, indiscriminables, tienen que recibir tratamiento opuesto. El uno es F, el otro no es F, aunque nosotros no podamos distinguir. ¿Sí? Bien, entonces decíamos que para la lógica clásica hay rupturas, pero vimos que esa posición discontinuista tiene sus dificultades, la de que es arbitraria, es decir, injustificada, no tiene una base en la realidad, incurre en una violación del principio de la justicia y que finalmente no da una explicación. No puede ser que algo que ni siquiera sea aparente a la vista sea lo que explica por qué una persona sí es calva y el otro no lo es. O que el uno es, la una lámina es verde clara y la otra no. Aunque nosotros no podamos percibir eso. El,
muchísimos, por no decir la totalidad de los filósofos, estarán de acuerdo con que el color es una propiedad sensible, que está dependiendo de los sentidos, ¿sí? Por lo cual una persona no vidente no puede hacer esa distinción. Eh, tenemos que visualizar una diferencia para llamarle a un matiz de determinada manera y a otro no. Pero si nosotros somos incapaces de discriminar la lámina 1 de la 2, ¿por qué? O si quieren ustedes a la 150 de la 151, ¿por qué a la una le llamamos de un determinado color y a la otra no? Cuando está más allá de nuestra capacidad perceptiva. Entonces, todas esas dificultades, nuevamente, nos dicen que aquella propuesta de solucionar la paradoja del Sorites, que consiste en rechazar los principios de similaridad, preservación, continuidad y el principio de justicia, es una mala solución. Por lo tanto, si es que no existen rupturas, si es que el discontinuismo es incorrecto, nuevamente llegamos a la misma conclusión. Aceptemos los grados, ¿sí? Bien, entonces, esta sería una primera consecuencia general que sacaríamos de las objeciones o el conjunto de objeciones que hemos hecho a estas dos corrientes. Ahora, avancemos un poco más, ¿sí? Ya me estoy acercando hacia el final del tratamiento de esta temática y para tener una visión completa, bueno, introductoria obviamente, de lo que es el difuso y lo difuso y la paradoja del Sorites. Bien, ahora veamos otro tipo de soluciones. De pasada he indicado qué es lo que defendía el nihilismo, ¿sí? Es decir, la defensa de que no existen propiedades difusas, no existe la propiedad de estar cerca, frío, ser alto, ser rico. Bueno, es una posición que se acepta quizás de mal modo porque es realmente una postura radical, pero les nombré por lo menos un filósofo, Peter Unger, que acepta esa posición extremista. En filosofía, nosotros estamos acostumbrados a toparnos con posiciones que son radicales, extremistas, y que son defendidas racionalmente con argumentos. Obviamente, Peter Unger es uno de ellos. A decir verdad, él tiene un libro sobre la ilusión de nuestra inocencia. Él, mediante un argumento, digamos, de tendencia utilitarista, saca conclusiones igual de extremas en la ética. ¿Sí? Ese es uno de los libros que más me ha impresionado de todos los que he leído en mi vida académica. Bueno, supongo nuevamente que a lo mejor tal vez ninguno de ustedes es nihilista, o tal vez sí. A ver, hagamos esa consulta. ¿Alguien de ustedes estaría de acuerdo con que por reducción al absurdo, para evitar la contradicción
en la paradoja del Sorites o en la dificultad del tobogán, la única solución aceptable, o para ser más modestos, la que menos dificultades tiene, ¿sí? Y por lo tanto es más satisfactoria, sería la de eliminar la primera premisa. Nada está cerca de A, o nada es alto, ¿sí? ¿Alguien está de acuerdo con el nihilismo? ¿No? ¿Alguien duda? Tampoco. Bueno, entonces, perfecto. Pues, hay otras soluciones que son, digamos, más aceptables, ¿sí? Bien, entonces, de mi parte, yo he excluido el maximalismo y el discontinuismo, pero, y obviamente también el nihilismo, ¿sí? El, a ver. Si es que el nihilismo es falso, entonces tendríamos que reconocer la existencia de propiedades difusas, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué es una propiedad difusa? ¿Sí? Hay una pregunta aparentemente sencilla y de cajón, ¿sí? Muy filosófica. Estamos pidiendo características que sean necesarias y suficientes para que una cualidad pueda considerarse como difusa. ¿Qué es lo que hace que una propiedad sea difusa? ¿Sí? Yo me expresaría en términos de esencia o naturaleza, pero me temo que muchos eh, filósofos serán recelosos de seguir hablando de esencias y naturalezas, ¿sí? Pero ellos serán supongo, de tendencia, puede ser o neopositivista, basado en un empirismo que a mi modo de ver es muy limitado, o tal vez es postmodernistas que rechazan los universales, la razón, etcétera, etcétera. Bueno, eh, no hace falta que descendamos, a ver, que descendamos a la ontología, pero en realidad yo creo que sí es necesario, porque si nosotros nos preguntáramos ¿por, ¿por qué una palabra tiene determinado significado? O sea, ¿qué relación hay entre el significado de las palabras y la realidad? Yo personalmente soy realista y creo que el, si el lenguaje tiene algún fundamento, tenemos que buscarlo no en la mente o en algo subjetivo, como podría ser, por ejemplo, la comprensión, el uso, la pragmática, sino para mí es la realidad, las cosas, los objetos. Bueno, el, si ustedes el, se fijaron bien en las últimas palabras del primer artículo que leyeron, publicado en Pucara, ahí me declaro, hago esa relación entre predicados difusos y propiedades difusas. Cuando hablo de propiedades estoy hablando de ontología, ¿sí? Pero por supuesto no desarrollo esa última conclusión del artículo. eh, a ver, en parte por cuestiones de extensión
y por otra, él no quería, en realidad, topar ese tema que corresponde más a la ontología. Bueno, entonces, veamos en qué consiste lo difuso. ¿Sí? A ver, ¿qué es una propiedad difusa? ¿Sí? A ver, tomemos el ejemplo de el ser alto. ¿Sí? Es la propiedad de ser alto. ¿Sí? Ahora, hay obviamente casos paradigmáticos de personas altas y otras igual, casos paradigmáticos de personas que no lo son. ¿Sí? A ver, pensemos en un basquetbolista americano. Podemos hablar de que miden 2 metros o más, ¿sí? O incluso si es que si un basquetbolista americano mide 1,90, tal vez no es tan alto, ¿sí? Porque, bueno, aquí voy a especular, se podría hacer una consulta, ¿cuál es el promedio de estatura de los basquetbolistas americanos? ¿Sí? Si es que alguien quiere hacerlo este momento, por favor, hágalo. Pero pongamos, seguramente decir que alguien que mide 2 metros, vamos a estar de acuerdo con que sí es alto, ¿sí? Ahora, pensemos a ver, entonces decía, bueno, no hace falta que ponga qué tipo de persona es esa, aunque estaba pensando en un grupo particular de deportistas. Por otro lado, los pigmeos son gente que generalmente es considerada como baja, es decir, no alta. Raro es un pigmeo que mida más de 1,50, ¿sí? Un varón adulto, ¿sí? Entonces, bien. Una persona que mida 1,5 metros no la vamos a considerar como alta. Entonces, tenemos aquí el sí y acá no. ¿Sí? Bien, dos extremos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Alguien que no esté de acuerdo con esta eh, calificación, estoy aplicando este atributo a alguien que mida 2 metros y en cambio me estoy negando que una persona que mida 1,50 sea alta. Hablando de personas adultas. ¿Están de acuerdo con esto? Aquí, con estos dos extremos. Bueno, no son. El, extremos no en sentido estricto, sino en sentido amplio. Obviamente hay personas que miden más de 2 metros. Y también seguramente hay personas que miden menos de 1,50. ¿Sí? No he hablado de enanos, por ejemplo, los que vemos de un circo. ¿Sí? A ver, entonces, ¿están de acuerdo en que una persona que mide 1,50 no es alta, mientras que una que mide 2 sí es alta? ¿Me conceden Sí, estas? ¿Sí? ¿Alguien que diga que no? Yo, profe, no, ¿Puede decir por qué, Cristian? porque tiene cierto grado de altura también, eh, mm, dependiendo, por ejemplo, si es que se distingue con algún otro ser, digamos, alguna otra persona, digamos que tiene tal vez
una medida mucho menor a 1.5. Entonces, esta persona de 1.5 vendría a ser alta de algún modo. Y la Ya, que es baja, igualmente, vendría siendo más alta que otra, y así. Tiene ya. cierto grado de altura. Cristian, gracias por participar. Según usted, para que propiamente digamos que una persona no es alta, tendría que ser bajísima. Solamente el más bajo merecería el, el título de no ser alto. Parece que por el, la- el comentario que usted hizo, me parece que usted se está acercando al maximalismo. ¿Quién no es alto? La persona más baja del mundo. Solo el Profe, extremo. disculpe. Eh, eh, Entonces, ahí surge una duda, más bien desde mi punto de vista, ya que si es que se distingue la altura, bueno, así, ya sea mayor número de estatura o menor, entonces lo mismo será la estatura baja, es decir, no alto, sino más bien, no decir alto, perdón, sino más bien decir ahora bajo. Mientras más bajo sea, pues, o sea, sigue siendo mm, bajo, por así decirlo. claro, claro. A ver, pero está hablando ahora de grados. Si es que admite Sí, grados, ¿por qué no admite que 1,50 no es alto? Aunque sí sea alto en alguna medida. Ahora quiero ir a la contradicción. exactamente así. En alguna medida es alto, pero como en alguna otra medida también puede ser bajo. A eso, justamente. Ya, pero Cristian, entonces, él acaba de admitir que el que mide 1,50 en alguna medida sí es alto y en alguna medida no lo es. O sea, si Sí, este rato usted está adoptando una posición gradualista y por más que diga que el, quien mide 1,50 es bajo, también es alto, ¿sí? Pero a mí lo que me interesa es, no nos pasemos al opuesto. Obviamente ya espero que quizás tenga tiempo para hablarles de la contradicción. A eso quiero llegar. Por de pronto he estado concluyendo grados, ahora voy a pasar a la cuestión de la contradicción, ¿sí? El, entonces, Cristian, después de las aclaraciones que usted mismo ha hecho en intercambio con lo que yo le decía, finalmente llegaría a admitir que una persona que mida 1,50 no es alta o se niega totalmente a aceptar que quien mide 1,50 no es alta. ¿Verdad que aquí estoy utilizando simplemente la negación débil? ¿Qué, ¿Cuál es su respuesta final? bueno, no es alta. Ya, Depende también de, claro, desde un punto de vista subjetivo. a ver, ya, bueno, Creo, creo, ¿no? ya, pero parece que usted está admitiendo la contradicción, ¿verdad? Es y no es, por lo tanto es, y por lo Bueno, tanto no es, sí, ¿sí? exactamente. Ya, verá, o sea, usted está diciendo P y no P, ¿sí? Si esta conjunción es verdadera, entonces es verdadero cada uno de los conjuntos, por lo tanto, no P. ¿Ya? Ya, entonces, más bien yo le estoy entendiendo como que desde una postura dialéctica podemos admitir que quien mide 1,50 no es alto, aunque sí lo sea también. ¿Sí? Sí, ¿estoy interpretándole bien su posición? Sí, sí, Ya, profe. gracias, Cristian. Entonces, eh, bien, alguien más que no admita. A ver, entonces Cristian sí me admite. Alguien más que no está de acuerdo con, esta, con estos datos de punto de partida. ¿No? Bien. Eh,
porque verán que no estoy poniendo el más alto del mundo y el más bajo del mundo. Esos sí son extremos. El que mida 2,70 y el que mida 70 centímetros. ¿Ya? No quiero irme a esos extremos, sino que estoy poniendo algo un poco más cercano a nuestra realidad, ¿sí? Más común, digamos. Ahora, pongo el siguiente caso. Quiero poner algo que esté en la mitad, ¿sí? ¿Qué es el que mida 1,75? ¿Alto o bajo? ¿Qué dicen ustedes? A ver, verán. Obviamente hay una tercera posición, que es la de que ni alto ni bajo, ¿sí? Bien, entonces muchos autores que abordan el problema de lo difuso y la paradoja del Sorites caracterizan lo difuso como algo intermedio entre los opuestos, ¿sí? Aquí tengo una propiedad, aquí tengo su opuesta, y lo difuso estaría en esa zona intermedia, ¿sí? Que no es ni el uno ni el otro, ¿sí? Entonces, ni F ni no F, ¿sí? Bien, esa sería, según muchos autores, realmente no sé qué porcentaje está de acuerdo con esta caracterización de lo que es lo difuso, ¿sí? Entonces, la respuesta que dan podría ser tal vez la mitad de los autores, ¿sí? A la pregunta con la que comencé esta sección es esta de acá, ¿sí? Si es que tenemos aquí dos contradictorios. Digo contradictorios porque aquí está la negación. O tienen una propiedad o subcontradictoria. Y lo difuso no es ni lo uno ni lo otro, ¿sí? Entonces, esa sería una característica esencial, necesaria de lo difuso, ¿sí? El tener un estatuto intermedio entre los opuestos, ¿sí? Y por lo tanto, surge el problema para la lógica clásica, que si aquí estoy presuponiendo el principio de tercero excluido, en cambio acá lo estoy negando. No es ni el uno opuesto ni su contradictorio. Por lo tanto, es falso que sea o alto o no alto, ¿sí? Fallaría el principio de tercero excluido. Un objeto o tiene una propiedad o no la tiene. Y situaciones difusas serían aquellos en los que un objeto ni tiene una propiedad ni deja de tenerla. O sea, no tiene ni el uno opuesto y tampoco el otro opuesto, ¿sí? Por estar en la mitad, ¿sí? A ver, y así se podría dar varios ejemplos de lo que precisamente mostrando
situaciones en las que tenemos un objeto que está en la mitad de una serie, en cuyos extremos están dos opuestos, pueden ser contrarios, contradictorios, preferible que sean contradictorios, que aparezca ahí la negación, ¿sí? La negación. Y ahí nos surge la duda, ¿sí? Pero, a ver, explico. A ver, les estoy hablando de... aquí tengo una serie sorítica, tengo el uno opuesto por un lado, el otro al otro extremo, y consideramos a ver, consideremos un objeto que está justo en la mitad, ¿sí? No sé si alguna vez les puse el ejemplo de cuando estábamos en el curso de lógicas no clásicas, les abría la puerta del aula y suponiendo que la puerta solo se abre hasta 90 grados, ¿sí? ¿Qué pasa cuando está a los 45 grados? Está abierto o cerrada, ¿sí? O es lo uno o lo otro, ¿sí? Ese es el principio de tercero excluido. Podemos decir ni abierta ni cerrada, ¿sí? Ahora, precisamente hay una corriente o una tendencia de entre aquellas que se han ocupado de lo difuso, que se declaran indeterministas, precisamente por esto de acá, de que cuando consideramos un objeto que se encuentra en una zona intermedia, podemos decir en la mitad, de entre dos opuestos, lo más apropiado para contestar con respecto a si es el uno opuesto o el otro, la respuesta sería negativa en ambos casos. Ni fi ni no fi. Bien, entonces, hay ahí, bueno, aquí tenemos una indeterminación, ¿sí? Pero, por favor, tomen nota de que estoy a propósito, conscientemente, deliberadamente, esto no es un error, estoy utilizando la negación débil como caracterización de lo difuso, como respuesta a la pregunta de ¿qué es lo difuso? ¿Sí? Una característica esencial es la de que es algo indeterminado. Y ahora, indeterminado objetivamente, en la realidad. Otra cosa es hablar de incertidumbre, que nosotros no sepamos. No me estoy expresando en términos de conocimiento, no estoy hablando de certeza o de ignorancia, sino de indeterminación, ¿sí? Que en la realidad no es ni lo uno ni lo otro, ¿sí? Pero ojo, por favor, si es que admitimos grados de posesión de una propiedad, grados de verdad, eso nos llevaría también a grados de falsedad, grados de negación, grados de no ser, ¿sí? Aquí estoy utilizando simplemente una negación débil, ¿sí? Negación débil, negación simple o natural. Bien, no estoy diciendo que el principio de tercero excluido sea totalmente falso, ¿sí?
O para expresarme con otras palabras, lo que sí es correcto es que no es totalmente verdadero. ¿Sí? Bien. El Parménides, Aristóteles han defendido la versión absoluta del principio de tercero excluido. ¿Sí? Si es que se da una indeterminación real, entonces están equivocados Parménides y Aristóteles. El principio de tercero excluido tiene contraejemplos reales y en la realidad. Bueno, o se podría argumentar que lo son. Por supuesto, todo es discutible, ¿sí? Bien, ahora, entonces, el principio de tercero excluido en alguna medida es falso, ¿sí? No es totalmente verdadero, ¿sí? O si quieren ustedes, todavía para expresarme de otra manera, ustedes tomaron el curso de ontología conmigo y veíamos que la versión que tenía Parménides del principio de tercero excluido es una versión absoluta y para esa versión Lorenzo Peña reserva el título de o el nombre de principio de exclusión de las situaciones intermedias, el PESI. Ese principio es totalmente falso. ¿Y qué es el PESI? La versión absoluta del principio de tercero excluido. Decir que el principio de tercero excluido es absolutamente verdadero. Si es que hay indeterminación, eso no sucede. ¿Sí? Bien, ahora los indeterministas creen que en la realidad no está determinado. Con respecto a este objeto intermedio, ¿cuál de los dos opuestos posee? ¿Sí? Entonces, voy a caracterizar esa posición. ¿Sí? ¿Ya? Si nos preguntamos qué es este objeto que está en la mitad, pensemos ese caso típico de un vaso que esté con agua hasta la mitad y les pregunto, ¿lleno o vacío? Pues no está ni lleno ni vacío. Ese es otro caso que nos ilustra muy bien la situación que estoy tratando de discutir. ¿Sí? Si es que estoy bajo el umbral de la puerta, con un pie adentro y otro pie afuera, ¿en dónde estoy? ¿Adentro o afuera? Ni lo uno ni lo otro. ¿Sí? Esas son situaciones difusas. ¿Sí? Para esta posición, en la realidad, el objeto no posee ni la una propiedad ni la otra. Estamos en esto de acá. ¿Sí? Pero acá ya estoy utilizando la negación total. ¿Sí? El objeto no es en absoluto phi y tampoco en absoluto no phi. ¿Sí? Bien, hay propiamente los indeterministas no son gradualistas. Pensemos, por ejemplo, en Lukasiewicz, es uno de los inventores de la lógica multivalente, pero en realidad, si es que consideramos el valor medio, tenemos 1
0,5. Propiamente, el valor medio no es ni verdadero ni falso. El 1 es valor designado. Perdón. El 1 es designado, el 0 es antidesignado y el valor medio es indeterminado. Esto en Lukasiewicz. ¿Sí? Lo cual quiere decir que propiamente el medio no es un grado de verdad, es un valor de verdad, pero que no es ni designado ni antidesignado. ¿Sí? Entonces, por más que sea una lógica multivalente de varios valores de verdad, para Lukasiewicz no hay gradualidad en la verdad. La verdad es o total y la falsedad es también total. ¿Sí? Bueno, este es un ejemplo de indeterminismo y que va asociado a la falta de grados. ¿Sí? Bueno, estimados estudiantes, se me acabó el tiempo. A ver, Gaby Hadán. Ya.